Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Candy Montgomery. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Pese a las amplias repercusiones que tuvo este caso y la figura de Candy, lo cierto es que es muy poco lo que se puede afirmar de sus orígenes, su familia o su vida antes de los sucesos. De Candy, o mejor dicho, Candace Lynn Wheeler, no sabemos siquiera su fecha de nacimiento, y las pocas fuentes que refieren a esto no coinciden entre sí, pero más o menos todas se manejan en el periodo de finales de la década de 1940 e inicios de la siguiente, específicamente entre los años 1949 y 1952. En lo que sí todas coinciden es que su nacimiento habría sido en el mes de noviembre, aunque tampoco podemos definir un día. Sobre su familia o lugar de nacimiento no tenemos mayor información. Las fuentes afirman que nació en Texas, pero se vuelven difusas al determinar en qué ciudad, incapaces de proporcionar algo más que eso. Sin embargo, parece ser que la familia Wheeler solía mudarse constantemente, viviendo en diferentes bases militares por el trabajo de su padre, por lo que la niñez de Candy transcurrió entre diferentes localidades, lo que la acostumbró a un modo de vida itinerante en el que conocía diferentes ciudades. Podía hacer amigos donde fuese. Allegados a la familia dirían que desde pequeña Candy mostró una personalidad decidida que podía llegar a rozar lo caprichosa, algo que sus padres alimentaban asegurándose de darle todo lo que deseaba. Pero es verdad que también la describirían como una persona carismática, alegre, una chica con quien era muy fácil hablar e incluso entablar una amistad, por lo que era recordada con cariño por quienes la conocían. Esta descripción de Candy como niña es muy similar a aquellas que fueron dadas por quienes la conocieron tanto de adolescente como de adulta, y su vida como tal parece darles la razón. Ni bien se graduó de la secundaria en 1971, con la tenacidad que la caracterizaba, Candy se mudó sola y mientras estudiaba en la universidad tomó un trabajo como secretaria. Tenía claro cuáles eran sus objetivos. Deseaba ser una ama de casa, madre a tiempo completo y una esposa ideal, pero tenía ciertos requisitos para esto último. Estaba determinada a casarse con un hombre rico. Su trabajo como secretaria era solo la forma que tenía para encontrar a quien pudiera ofrecerle la vida que ella soñaba. Efectivamente, fue en su trabajo donde conoció a quien sería su esposo, Patrick Pat Montgomery, aunque vale aclarar que antes de conocerlo y casarse con él, Candy también tuvo otras relaciones casuales con diferentes empresarios y hombres de negocios. Siempre lo hizo con su objetivo cabeza en mente, siendo esa la razón por la que decidió casarse con Pat. Este no le parecía especialmente atractivo, pero desde entonces era claro que su carrera sería exitosa y brillante, por lo que Candy aceptó su propuesta. Para 1977, la pareja ya había contraído matrimonio y se instaló en el condado de Collin, ubicado en la zona norte de Texas, que ya entonces era reconocido como un lugar de suburbios y casas familiares de buen nivel económico. El matrimonio Montgomery rápidamente tuvo hijos, recibiendo 3 pequeños a los cuales Candy dedicaría sus días a cuidar. Además de sus labores como ama de casa, la mujer de entonces, aproximadamente 30 años, se había anotado a clases de escritura y participaba de forma activa en la iglesia metodista de Lucas, en la que la gente consideraba al matrimonio como uno perfecto. La verdad es que si bien tenían diferencias, estas no dejaban de ser lo común en una pareja que convive. Pat trabajaba largas jornadas y al volver a casa parecía estar muy cansado para hablar con Candy como ésta deseaba, o de leer con atención los poemas y demás escritos que ella mostraba con orgullo. Para 1980, momento en que suceden los hechos, Candy estaba completamente aburrida de su vida y si bien era consciente que no existía nada por lo cual pudiese quejarse, como una necesidad que no pudiese cumplir o un mal nivel económico, una relación matrimonial mala, ni nada por el estilo, la rutina estaba siendo abrumante para ella.
No podemos saber cómo es que llegó a la conclusión, pero tras meditar y pensar sobre cómo podía romper la rutina, decidió que lo que necesitaba era un amorío, un amante. Y como ya vimos, Candy Montgomery siempre conseguía lo que deseaba. Siempre fue considerada una mujer atractiva y a ello se le agregaba una simpatía característica, una risa contagiosa y una amabilidad para con todos, por lo que no es de extrañar que fuese popular en su comunidad o tuviese una cantidad de amigos considerable. Entre estos últimos estaba Betty Gore, una mujer de aproximadamente la misma edad que ella, a quien conoció en la iglesia a la que asistía. Allí ambas tenían un papel activo participando de todo lo que se hacía. Betty tenía entonces 30 años, era madre de una niña llamada Alisa, con quien los hijos de Candy entablaron una amistad de forma inmediata. Además, era reconocida en la comunidad no solo por su presencia constante en las actividades familiares de la iglesia, sino que también por su papel como maestra de kinder o jardinera. Era una mujer amable, fresca y simpática con quien Candy comenzó a compartir cada vez más tiempo hasta volverse muy buenas amigas. Para cuando se conocieron, Betty estaba embarazada de su segunda hija y fue Candy quien le sorprendió con un baby shower organizado completamente por ella. Podría decirse entonces, en base a todo esto, que eran mejores amigas. Sin embargo, esto no detuvo a Candy de tener un romance con Alan Gore, el esposo de Betty. El matrimonio de Betty y Alan Gore era mucho más tormentoso que el de los Montgomery. Alan viajaba todo el tiempo debido al trabajo y para Betty, una mujer naturalmente insegura, la situación le era terrible. Los días en los que su esposo no estaba en casa, caía en grandes pozos depresivos. Estos le hacían imposible cuidar de Alisa y la recién nacida Bethany. Esa situación no le era desconocida a Candy, quien a menudo era quien estaba allí para ayudar a Betty. Llevaba a Alisa a dormir a su casa, la llevaba al colegio o a pasear con sus hijos, pero también ayudaba con Bethany, porque desde el nacimiento de esta última su amiga había caído en esta fuerte depresión posparto que hacía de aquellos días a solas aún peor. Candy era una buena amiga, o al menos lo fue hasta principios de 1980. El aburrimiento había pasado a ser insoportable para ella, quien a su vez había comenzado a perder su carisma y simpatía característica. Estaba de mal humor, sonreía menos, se frustraba con sencillez, y aquello era claro para todos. Sin embargo, Alan Gore fue el único que se atrevió a decirlo. Fue un fin de semana en las canchas de voleibol que pertenecían a la iglesia, cuando tras una breve discusión Alan le comentó que era evidente que estaba frustrada sexualmente. Un comentario de mal gusto, sí, pero Candy por alguna razón lo encontró atractivo mucho más cuando provenía de Alan, un hombre al que siempre había encontrado seductor. Hacía poco más de un año que Candy los conocía y si bien era cercana a Betty, apenas había compartido tiempo con Alan, pero sentía que aquello era mutuo. Hablaba con ella más que con cualquier otra mujer en la iglesia, le regalaba sonrisas y coqueteaba con ella todo el tiempo. Por lo que tras un par de encuentros, Candy decidió dejar de imaginarse la posibilidad de una aventura y convertirla en realidad. Una noche después de la iglesia, entró a su auto y rápidamente le comentó lo que pensaba de él. Una semana después, en el auto de ella, Candy le preguntaba directamente si deseaba tener un amorío. Hablaron sobre sus sentimientos e incluso Alan confesó que Betty le había sido infiel. Tras una charla honesta, el hombre dejó el auto no sin antes besarla. Comenzaba así una relación fortuita entre ambos. Incluso hay quienes afirman que ella se estaba empezando a enamorar en aquel momento, cuando Alan le dijo que comenzaría terapia de pareja con Betty en un intento de arreglar su matrimonio. Con esta información de por medio, Candy acabó con su amorío. Si bien había tenido una relación paralela con su marido, Candy nunca se había alejado de Betty. Por el contrario, y como si nada sucediera, seguía ayudándole con sus hijas y demás cuando Alan no estaba, justo como el 13 de junio de 1980. No están tan claros los motivos exactos por los que Candy llegó aquella mañana a la casa Gore. Algunas fuentes dicen que había ido a buscar el traje de baño de Alisa para que ella pudiese ir a nadar con sus hijos. Otras fuentes dicen que había ido a buscar a Alisa para llevarla hasta sus clases de natación. Cualquiera de estos motivos fuese el real, lo importante es que Candy entró esa mañana y cuando lo hizo, Betty decidió confrontarla sobre el amorío con su esposo. En principio, y según lo que posteriormente Candy declaró,
no se trató de una discusión violenta, sino más bien incómoda, en la que admitió haber estado con el esposo de su amiga e incluso se disculpó con ella prometiendo seguir con las órdenes de Betty sobre no acercarse más a Alan. Sin embargo, de un momento a otro, la ira de Betty explotó. Tomó a Candy del brazo violentamente y la arrastró hasta el armario de limpieza, de donde agarró un hacha que sostuvo diagonalmente contra su pecho, con la hoja del arma apuntando al suelo mientras gritaba repetidamente: «No puedes estar con él». Candy llevó sus manos al mango del hacha y le dijo a Betty que había sido una aventura. No quería estar con Alan o quedarse con él, como su amiga pensaba. Y si bien esto pareció tranquilizarla durante unos segundos, comenzaron a pelear por el control del arma. Betty asegurando ahora que mataría a Candy, a quien logró incluso cortar ligeramente en la cabeza. Lo siguiente que ocurrió podría ser una película de terror. Mientras Candy se recuperaba del corte, vio como su hasta entonces amiga se preparaba levantando el hacha para asesinarla de un solo golpe, por lo que comenzó a gritar desesperadamente e intentar evadir el golpe mortal, lo que logró por milímetros. El hacha quedó incrustada en uno de los armarios con productos de limpieza y mientras Betty intentaba sacarla, cayó, por lo que Candy no dudó, sacó el hacha y asestó el primer golpe en la cabeza de su amiga, aunque este no fue mortal, por lo que siguieron luchando durante unos minutos. Candy le asestó 40 golpes mientras peleaban por el control del arma, 40 hachazos en la cabeza de Betty que no fueron mortales. Fue recién el número 41 el que finalmente la mató. Como se pueden imaginar, la escena era entonces terrible. 41 hachazos es un montón y no solo eso, la cantidad de sangre que este tipo de ataque dejó podía causar una impresión totalmente desgarradora, y lo hizo. Para cuando terminó, Candy tenía algunas cuantas heridas, especialmente en su pie. Cayendo en lo que había pasado, se fue corriendo del lugar y se subió a su auto. Luego lavó la ropa con la cual mató a su amiga y se cambió para ir a la iglesia, como si nada pasara. Después de todo lo que tuvo que hacer, llegó al servicio tarde. Ahí se encontró con una de las otras madres que participaban, a quien le contó una historia rápida pero con demasiados detalles. Candy dijo que había ido a ver a Betty y que se quedaron hablando por más tiempo del que esperaba. Miró su reloj y pensó que quedaba tiempo para ir a comprar tarjetas por el Día del Padre, pero después se dio cuenta de que en realidad el reloj se había detenido y comprendió que llegaba tarde a la iglesia. Repitió esa misma historia con la misma cantidad de detalles a más de una madre y también contó que tenía que recoger la malla o traje de baño de su hija de la casa de Betty y que por eso había ido. Digo esto porque en realidad a las madres tal vez ni les importaba tanto el por qué había llegado tarde, pero ella se enfocó en contarles específicamente lo que había pasado. La tarde después de eso siguió como lo habían planeado, irían al cine en familia y eso era todo. Mientras Candy intentaba vivir sin pensar en lo que había hecho, la casa de los Gore comenzaba a verse sospechosa. Una de las vecinas, amiga de Alyssa Gore, había visto a Candy salir del lugar. Tenía 5 años y no sabía realmente quién era esa mujer. Verla tampoco significó algo importante para ella. Aún así, le contó a su abuela que fue hasta la casa y nadie atendió la puerta cuando tocó, pero que dentro se encontraba la hermana de Alyssa llorando. El siguiente en notar que algo andaba mal fue el propio marido de Betty Gore. Alan estaba en ese momento en Minnesota en un viaje de trabajo. Y si bien solía irse sin preocuparse demasiado, en esa época él estaba intentando realmente sacar su matrimonio adelante. Incluso habían agendado un viaje a Europa para las semanas siguientes. Cumpliendo con sus promesas de estar más atento a su esposa, Alan llamó en la tarde a su casa para ver cómo estaba la familia. Sin embargo, nadie contestó. En un principio esto no le preocupó. Pensaban que tal vez Betty había salido a caminar con sus hijas, así que decidió llamar más tarde, aunque entonces tuvo el mismo resultado. Tras 15 llamadas y ninguna respuesta, llamó esta vez al dueño de la casa y vecino Richard, a quien pidió si podía ir hasta el lugar y asegurarse de que todo estuviera bien. Y eso hizo el hombre, quien golpeó un par de veces sin recibir respuesta alguna, por lo que le informó a Alan que debían haber salido a hacer alguna compra. Cada vez más confundido y nervioso,
Alan llamó a Candy, quien le dijo que había visto a Betty en la mañana únicamente. Un tanto preocupado por su respuesta, volvió a llamar a Richard para pedirle que esta vez se fijara si veía algo extraño en la casa. Con más atención esta vez, el hombre volvió al hogar de los Gore, donde notó dos cosas extrañas. Primero, que las luces estaban todas prendidas, como si hubiera gente adentro, pero nadie abría la puerta. Y segundo, que habían dos autos en el porche de la casa. Las luces, los autos, el silencio, todo le parecía demasiado extraño a Richard. Le dijo: algo está mal, Alan. No sé qué, pero hay algo que está mal. Aquello fue suficiente para que Alan llamase a Jerry McMahon y Jerry Lester Geyer, dos vecinos que consideraba amigos. Estos dos intentaron forzar la puerta para entrar, aunque no pudieron hacerlo, y debieron acudir a Richard de nuevo para pedirle una copia de la llave. Richard tenía varias llaves y mientras él intentaba abrir la puerta del lavadero, los otros dos trataban de ingresar por un ventanal que daba al living de la casa. Lo increíble quizá es que no trataran desde un principio por la puerta principal, porque la verdad es que esta estaba abierta. Richard se dio cuenta de esto al rendirse e ir con otra llave hacia la entrada. Una vez solucionado eso, solo quedaba ver si había alguien dentro. Se dieron cuenta de que el bebé estaba en su cuna, sucia y con los cachetes colorados de tanto llorar, y luego encontraron a Betty. El cuerpo de Betty estaba en el lavadero de la casa. Era un cuarto demasiado chico, se hacía más pequeño por la lavadora, una secadora, un congelador y un pequeño armario donde había guardado juguetes y otras cosas. En un rincón había un carrito de juguete nuevo y un baño de entrenamiento para niños. Tirando al centro de la habitación, donde estaba el freezer contra una pared, había dos platos de comida para perros y un libro de canciones infantiles. Este resaltaba en particular porque era el único objeto de todo lo que les describí que no tenía tanta sangre encima. Lo que es más, gran parte de la sangre que se encontraba en la habitación ni siquiera era roja, sino negra. Era muy difícil a primera vista determinar qué había pasado porque había tanta sangre y el cuerpo de Betty estaba tan destruido que era simplemente imposible no solo mirar por más de 2 segundos, sino que aparte ver detalles. Betty, de hecho, yacía boca arriba con la cabeza junto a una esquina delantera del congelador y las piernas estiradas rígidas apuntando hacia el otro extremo de la habitación. Tenía una remera amarilla de manga corta que se había vuelto marrón de la cantidad de sangre que tenía encima y unos shorts de jean rojos. Sus piernas se encontraban manchadas de sangre y entrecruzadas y presentaban varios cortes. Sus pies estaban descalzos y sus uñas se podían ver, estaban pintadas también de rojo. Su brazo izquierdo fue lo primero que se vio cuando abrieron la puerta. Este estaba en un charco de sangre tan espeso que parecía que estaba flotando. En el codo había un corte tan profundo y tan ancho que parecía que directamente le habían cortado el brazo. Tenía los labios entreabiertos, mostrando los dientes frontales y la boca, formando una media sonrisa. Su pelo, por supuesto, y como se deben imaginar, estaba completamente cubierto de sangre. Y toda la mitad derecha de su rostro parecía haber desaparecido. A unos metros de la cabeza de Betty, un poco oculta debajo del congelador, había un hacha pesada, grande, con mango de madera y 1 metro de largo. Una de las primeras personas en ser interrogadas fue el esposo de Betty, Alan Gore. Se tomó todo de forma bastante directa e informó que había tenido un romance extramatrimonial con Candy Montgomery. Y ella había sido, según su propio testimonio a sus amigas, la última persona en ver a Betty. El tema de ser la amante de Alan era perfecto para entender el motivo del crimen. En ese sentido, el caso no sería difícil de resolver. Al día siguiente del primer interrogatorio, Alan volvió a hablar con el detective porque se dio cuenta de algunas cosas, entre ellas que la actitud de Candy era sospechosa, y explicó que le preguntó a su hija Alyssa si Candy la había llevado a la escuela bíblica aquella mañana como se suponía que debía hacer. Lo extraño es que según Alyssa lo hizo, pero después se fue y regresó recién para el almuerzo. Ahí fue donde conversó con el resto de las madres, diciendo que su reloj se había descompuesto y que por eso había llegado tan tarde. A Alan le pareció demasiado tiempo, ya que según su hija, Candy se fue a las 9 de la mañana y regresó a eso de las 12 en el mediodía, que hizo que tomó 3
horas. Claro que a Alan le traía un conflicto que Candy fuera capaz de matar a su esposa, porque en realidad ella le tenía mucho aprecio, o al menos eso parecía. Por otro lado, los investigadores forenses habían conservado una uña encontrada en la escena del crimen, creyendo que le pertenecía a Betty, pero luego de una inspección más cercana, se dieron cuenta de que en realidad era de otra persona, posiblemente era del asesino. Además, había una foto en particular muy bien tomada de una huella ensangrentada en el freezer, y habían encontrado también mechas de pelo humano de una persona no identificada. El mayor problema era que Candy no era un principal sospechoso en ese entonces y no tenían con qué comparar las muestras. Mientras se intentaba hacer el análisis de las pruebas recolectadas, se hizo también el interrogatorio a Candy. Ahí le preguntaron si Alan Gore estaba engañando a su esposa. Ella dijo que no, lo cual en aquel momento era técnicamente verdad. Pero luego, refiriéndose al pasado esta vez, les dijo que había tenido un romance con el esposo de Betty. Al rato de empezadas las preguntas, los detectives tenían las dos huellas, la de la escena del crimen en el freezer y las de Candy impresas una al lado de la otra. Era evidente que coincidían, aunque Candy dijera que no lo había hecho. Tuvieron que hacerle una prueba de polígrafo, la cual dijo que Candy estaba respondiendo preguntas con la verdad. También debieron interrogarla otra vez, pero por fin tuvieron su confesión. Un día después del homicidio, Candy era arrestada y puesta en prisión a la espera del juicio. Su estado físico al momento de ser encarcelada dejaba ver muestras de lucha. Moretones, arañazos, el corte en su cabeza, parecía evidencia clara de una pelea. Luego de estar seguros de lo que hacían, arrestaron a Candy Montgomery. Antes de seguir, voy a decir esto de nuevo, como ya hice en decenas de casos, la prueba del polígrafo en realidad no significa mucho. La gente se pone nerviosa y le sale mal, mientras que otros mantienen la calma y les sale bien, aunque estén mintiendo. No es que realmente sirva como prueba irrefutable, no es una poción de la verdad. Para colmo, Candy Montgomery se ve como una persona bastante equilibrada y tranquila. No sería difícil pensar que estaba mintiendo, pero no se preocupaba al respecto y que por eso le salió bien. Candy fue a juicio 4 años más tarde teniendo como historia lo que les conté previamente, que había sido todo en defensa propia y que le mintió a todos porque sentía vergüenza por lo que había hecho. Supuso que no le iban a creer. Dijo que Betty empezó una discusión confrontándola por haberse acostado con su esposo, que ella sacó el hacha y que tuvo que matarla. Dijo que no estaba feliz por lo que pasó porque no tenía sentido. Ella no quería a su marido e intentó explicárselo, pero no dio resultado. Y por esto perdió todo lo que le importaba. Candy admitió haber matado a su amiga, pero siempre en defensa propia. Lo mejor en estos casos sería hacer que Candy repitiera todo ante el jurado hasta que se equivocara en la historia. Pero eso no pasó. Contó los hechos en detalle, después en menos pasos. Luego de un tiempo el fiscal logró ponerla nerviosa. Él se enfocó en que le mintió a sus amigos, mató a una persona y engañó a su esposo con 2 hombres diferentes, aparte de dejar a un bebé de apenas 1 año solo en la casa llorando. Por su parte, Alan Gore, el marido de Betty, dijo que lo que ella decía sobre su relación era cierto. Ambos habían decidido mutuamente terminarla para ir por caminos separados. Candy decía que el sexo no la satisfacía y él que quería volver a intentar tener un matrimonio feliz. Esto hacía que la acusación principal cambiara. Candy no habría cometido un acto pasional, como le llamaban. También hacía que se viera mejor esta idea de que fue en defensa propia. El problema mayor con respecto a lo que contaba Candy era la cantidad de veces que le dio con el hacha a su supuesta amiga. Este caso fue ya hace más de 40 años y se entiende que la tecnología se iba desarrollando cada vez más, pero no era lo que es hoy. Entonces, si vamos a la solución más sencilla, podemos decir que darle a alguien 41 veces con un hacha no es lo mejor para demostrar que fue defensa propia. Candy ya había admitido estar ahí y haber matado a Betty. Eso ya no importaba. Lo que necesitaban probar era si estaba planeado, si ella tenía intenciones de matarla y el por qué. La realidad entonces es que no pudieron demostrarle al jurado que ella había tenido la intención de hacerlo. Incluso con este detalle de la cantidad de hachazos que bien podrían demostrar ensañamiento, dependía de lo que viera el jurado. Tengamos en cuenta también que el hacha que Candy usó no era suya, estaba en la casa de la víctima. Este es otro gran tema de discusión, ya que no mostraba premeditación el que ella no llevara el arma homicida hacia el lugar. En este caso, el contexto es importante de todas formas porque si bien ella no la llevó, conocía bien la casa y quizá reconocía dónde guardaban objetos así de peligrosos. Todo esto concluye
en que el jurado vio que Candy era inocente, o al menos que en realidad se había defendido de su amiga, quien la confrontó por haber estado con su esposo. Finalmente, Candy Montgomery fue declarada inocente el 30 de octubre por un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres. Alice Doherty Rowley, miembro del jurado, dijo que la hazaña no había sido un factor concluyente. Determinamos que nunca influyó en el veredicto, ya fuera un disparo o 1000 golpes. Candy, al final, nunca fue a la cárcel y no tuvo cargos. Para algunas personas lo increíble es que el esposo de Candy la haya perdonado. Más allá de si él creyó esta historia o que su esposa mató a Betty, decidió intentar hacer una nueva vida en otro lugar. Aún así, no duró mucho y al poco tiempo se divorciaron. Desde entonces, ella volvió a ser Candace Wheeler. A día de hoy, Candy sigue viviendo en Georgia y trabaja como consejera de salud mental para adolescentes y adultos. Quizás se pregunten también qué sucedió con Alan Gore, el esposo de Betty, aquel que quería rehacer su matrimonio y estar mejor. Menos de 3 meses después del juicio, Alan se casó con Elaine Cliff y la pareja se mudó a Saxe, Texas. También fue en esta época cuando Alan Gore perdió la custodia de sus hijas, Alyssa y Bethany. 4 años después del juicio, en 1988, las niñas fueron adoptadas y criadas por los padres de Betty, Bertha y Bob Pomeroy. Hablando de los 4 años anteriores a su adopción, Alyssa y Bethany han dicho que Alan Gore y Elaine las castigaban con frecuencia, reteniendo comida y haciéndolas tomar duchas frías. Alyssa afirma que su madrastra la hizo leer Evidence of Love, el libro que detalla la aventura de Alan Gore y el asesinato de Betty, cuando tenía tan solo 10 años. Bob Pomeroy también relató una ocasión en la que Bethany regresó a una visita con Alan y Elaine con mechones de pelo sacados de su cuero cabelludo. Desde entonces, Alan Gore se ha divorciado de Elaine y ahora vive en Sarasota, Florida. Según su página de Facebook, tiene otra pareja y ahora está jubilado. Aunque Alyssa y Bethany afirmaron estar alejadas de su padre en el año 2000, se desconoce el estado actual de su relación y comunicación. Pero bueno, hasta acá llegamos con la historia. Mucha gente me pidió este caso por muchos meses, casi diría que años. Así que díganme, ¿conocían este caso? ¿Tienen alguna opinión? ¿Alguna cosa que decir? Por favor, déjenla en los comentarios que los estoy leyendo. Y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.